Unos tres. Buenas tardes, mis queridos educandos. Buenas tardes, querido profesor. En esta oportunidad vamos a trabajar una aplicación del movimiento parabólico. Primero que todo, nosotros debemos interpretar que en el movimiento parabólico se presentan dos movimientos. ¿La aceleración en qué sentido? ¿O la gravedad? Pues en este tipo de movimiento, ¿cuál es la aceleración? La gravedad. ¿En qué dirección va la gravedad? En Y, ¿cierto? En la dirección, en el eje Y. Quiere decir que en X no hay aceleración. Si no hay aceleración es porque el movimiento, ¿cómo es? Es uniforme. Como después cuando decimos que es constante es porque el movimiento es uniforme, ¿qué es? Su velocidad. Entonces podemos establecer que en X el movimiento es rectilíneo uniforme, pero que en Y el movimiento es uniformemente acelerado, porque es en este en el que está la aceleración. Entonces, además recuerda que siempre la velocidad en este tipo de movimientos se debe descomponer en una velocidad en X y en una velocidad en Y. ¿Listo? Para este ejercicio, entonces me piden, vamos a lanzar un objeto de manera tal que se inserte, pues, o que llegue a la misma posición de otro cuerpo que va con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la situación es la siguiente. El cuerpo está a 2 kilómetros respecto a este punto donde se van a encontrar. ¿Listo? Mientras que el cuerpo es lanzado a 1 kilómetro. Entonces, asumamos esta distancia a 1, esta distancia, pues, supuestamente era, lo que hicimos es recordar la gráfica de 2 kilómetros. ¿Listo? Entonces, y también me dan la información que este cuerpo se desplaza con una velocidad de 600 kilómetros por hora. Entonces, acá, es aquí donde, bueno, listo. 1 kilómetro por acá, 1 kilómetro por acá, kilómetros por hora. Quiere decir que las unidades en este contexto, ¿cuáles son? Las distancias, ¿en qué unidades deben estar? En kilómetros. ¿Y los tiempos? Entonces ahora cuando apliquemos la gravedad, ¿que cuánto mide? 9,82 metros por segundo cuadrado, lo debemos convertir ¿a qué? A kilómetros por hora cuadrada. Procedamos entonces por una rayita. Como metros está en el numerador, lo pongo en el denominador para que se cancele, y en el numerador pongo a lo que lo quiero convertir. En este caso serían kilómetros, y escribo la equivalencia entre los dos. Una técnica que yo aplico es, ¿cuál es el mayor? Pues kilómetro. Entonces, 1 kilómetro, ¿cuántos metros son? 1000 metros. Ahora, metros se cancela con metros para que me quede en kilómetros. Procedamos ahora con segundos. Como está en el denominador, pues por una rayita. ¿Y pongo segundos dónde? En el numerador. Y en el denominador a lo que lo quiero convertir, que en este caso son horas. ¿Cuál es mayor de los dos? Horas. Entonces, una hora, ¿a cuánto equivale? A 3600 segundos. Pero aquí están al cuadrado. Entonces, necesariamente los tengo que llevar ambos al cuadrado. Y ahí sí se van a cancelar segundos cuadrado con segundo cuadrado. Pero 9,82 por 3600 al cuadrado dividido 1000, y obtengo un valor de la gravedad de 127.267,2 kilómetros por hora cuadrada, que va a ser nuestra gravedad. Entonces ahora, comencemos por el avión, que es por donde tengo datos. Como va en movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? A velocidad constante, yo tengo la distancia, con estos datos puedo calcular el tiempo que tarda en llegar acá. Entonces, como la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo, y el movimiento, pues en el movimiento rectilíneo uniforme, puedo despejar el tiempo como la distancia sobre la velocidad. ¿Cuál es la distancia? 2 kilómetros. ¿Cuál es la velocidad del cuerpo? 600 kilómetros por hora. Opero, ¿y en qué unidad me tiene que quedar? En horas, porque estamos hablando de horas. 3,33 por 10 a la menos 3 horas. Muy bien, ya tenemos la velocidad, el tiempo. Analicemos entonces en X. En X, como lo acabamos de ver acá, es movimiento rectilíneo uniforme, o sea que la velocidad permanece constante. Como tengo el tiempo, o sea, el tiempo que transcurre, que demora este cuerpo de ir de este punto a este punto, debe ser el mismo tiempo que debe transcurrir en el proyectil desde este punto a este punto. Son los mismos tiempos, para que coincidan pues en ese instante. Entonces, como son el mismo tiempo y tengo la distancia, puedo hallar la velocidad en X, la velocidad constante pues del eje X, que es una distancia que es 1 kilómetro sobre el tiempo, que es 3,33 por 10 a la menos 3
horas. Opero y obtengo una velocidad en X de 300 kilómetros por hora. Entonces ahora, yo que voy a, para hallar la velocidad en Y, que voy a aprovechar, mire, yo voy a aprovechar que sea el punto máximo, porque aquí, ¿cuánto vale la velocidad en Y? Cero. Entonces voy a aprovechar que este punto es el punto máximo, para que la velocidad final en Y me dé cero. Y el tiempo, que ya lo conozco, que debe ser el mismo, 3,33 por 10 a la menos 3 horas. Entonces, de acá, ¿qué es lo que voy a encontrar? La velocidad inicial en Y. Aplico de las ecuaciones, recuerden que velocidad final era igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo, despejando, obtenía que la velocidad inicial debe ser igual a la velocidad final en Y más gravedad por tiempo. Listo. De acá, este término, ¿cuánto vale la velocidad final? Cero. Entonces de acá puedo encontrar la velocidad inicial en Y. ¿Cómo? Multiplicando la gravedad por el tiempo. ¿Pero en qué unidades? En las de kilómetros por hora cuadrado. Entonces, ¿la gravedad cuánto vale? 127.267,2. Por el tiempo, que ¿cuánto me dio? 3,33 por 10 a la menos 3. Opero y obtengo una velocidad inicial en Y de 420 kilómetros por hora. Ahora, tengo las dos velocidades, la velocidad inicial en X y la velocidad en Y. ¿Cómo puedo calcular la magnitud del vector? Aplicando Pitágoras. Entonces la magnitud del vector va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad en X, que es 300 al cuadrado, más la velocidad en Y, que es 420 al cuadrado. Opero y obtengo una velocidad de 516 kilómetros por hora. Esa es nuestra magnitud. Para determinar el vector que nos falta, la dirección. ¿Quién me da la dirección? El ángulo. ¿Cómo calculo el ángulo? Con la tangente inversa. Entonces me queda teta, así lo vamos a llamar el ángulo, teta igual tangente a la menos 1, abro paréntesis, de Y, que es 420, sobre X, que es 300, cierra paréntesis, opero, obtengo un valor del ángulo de 54,4 grados. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí, querido.